Bueno, buenos días, ahora sí. Vamos a empezar la mesa de comunicaciones número 12 sobre cuidados materno-infantiles. Tenemos 6 comunicaciones. Veis en el programa que la cuarta, que es una enfermera Masaro de Italia, no ha podido venir, por tanto solamente tendremos 6 comunicaciones, no las 7 que aparecen en el programa. Muy bien, pues empezamos esta mesa con la primera intervención, que nos la presentará Laura Collados Gómez. Ella es enfermera de la Unidad de Intensivos Neonatales del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y es doctora por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También pertenece al Grupo de Investigación en Cuidados del Hospital 12 de Octubre. Y nos presentará la comunicación que tiene por título Percepción, bueno, como lo podéis ver allí, Percepción del personal de enfermería sobre el manejo del dolor en neonatos. Cuando quieras. Gracias, Carmen. Hola, buenos días a todos. Primero agradecer al Comité Científico y Organizador por darnos la oportunidad de compartir con ustedes nuestros resultados de este estudio. Bueno, para contextualizar un poquito esto del dolor en el neonato, hemos elegido este estudio de Carvajal, publicado en el 2008, en el que estudió a neonatos durante los primeros 14 días para ver a cuántos procedimientos dolorosos estaban sometidos. Bueno, pues encontró que de media recibían 10 procedimientos dolorosos al día. Y esto es una media, y como bien sabéis, las medias tienen desviaciones. Pues bueno, vemos en este estudio que había niños que no recibían ningún procedimiento en un día, pero es que había prematuros que recibían hasta 51 procedimientos dolorosos en tan solo un día. En este gráfico pueden ver en el eje horizontal la edad gestacional y en el eje vertical el número de procedimientos en los primeros 14 días. Pues como veis, a menor edad gestacional, más procedimientos dolorosos, es decir, los más pequeños son a los que más daño les hacemos. Y cuando digo daño, les hacemos más daño porque, bueno, el dolor, como sabéis, en el adulto, bueno, pues es muy importante, tiene alteraciones en el sistema hemodinámico, pero es que en el neonato y más en el prematuro les afecta mucho más. Y les afecta más porque, bueno, la estructura del cerebro está montada y arquitectónicamente, pues tiene todos los anatómicamente recibe dolor, pero sin embargo su función está inmadura y es un cerebro frágil. Y todo aquello que interfiera en su macroambiente y microambiente, es decir, la luz, el ruido y el dolor, pues va a interferir en el desarrollo del cerebro. Va a interferir de tal modo que pueden alterar funciones cognitivas, funciones motoras, hay una disminución en la sustancia gris y blanca en los neonatos expuestos al dolor, pues puede haber una disminución de la percepción visual, etcétera. Todo esto hay múltiples estudios y revisiones sistemáticas que lo evidencian. Así que, bueno, parece ser que todo lo que estamos haciendo a estos niños les afecta al cerebro. Es un cerebro que está en desarrollo, es decir, todas las intervenciones modulan el cerebro y un cerebro, como sabéis, pues es para toda la vida. ¿Y qué pasa con el dolor neonatal? Bueno, pues si en el adulto está infratratado, bueno, pues en el neonato todavía es mayor. ¿Y por qué el dolor hay un mal manejo del dolor? Bueno, pues se describe que puede ser pues, por los mitos y creencias de los profesionales, por aquello de que no le ve como no lo dice, pues no siente dolor, por el perfil, por los conocimientos de los profesionales y bueno, por algo que nos pasa en muchos aspectos de la enfermería, pues por la variabilidad en la práctica clínica. Sin embargo, llama la atención que el dolor es un tema que nos interesa a las enfermeras. En este estudio, publicado el año pasado, en el que indagaba acerca de cuáles son las prioridades en investigación en las enfermeras neonatales, bueno, pues el primer dominio, que es dolor y estrés, es lo que más investigamos. En España lo que más investigamos es la participación de los padres en el cuidado, pero bueno, pues llama la atención esto. Pero, sin embargo, en España no hay ningún estudio que publique cuáles son las percepciones del personal de enfermería acerca del manejo del dolor. Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio es describir las percepciones en este campo, conocer el perfil formativo y describir qué tipo de valoración realizamos y qué uso de medidas no farmacológicas utilizamos. Para ello, diseñamos un estudio multicéntrico, descriptivo, transversal y lo realizamos en unidades de neonatología de 3 hospitales de la Comunidad de Madrid, de distintos niveles asistenciales. La población de estudio fueron el personal de enfermería, fueron enfermeras y auxiliares de enfermería que llevaran más de 3 meses trabajando en la unidad y que cumplimentaran al menos el 80% del cuestionario. Respecto a la recogida de datos, bueno, pues utilizamos un cuestionario de elaboración propia que tenía 10 preguntas y estas 10 preguntas se establecían en cuatro áreas de interés. El primer área era un área del perfil formativo, después indagábamos acerca de cómo se valoraba el dolor, qué escalas utilizaban, si no utilizaban escalas, la percepción del dolor acerca de procedimientos dolorosos, de procedimientos los más utilizados en neonatos, pues como la venopunción, la punción de talón, la retirada de apósitos, y la percepción de cómo percibían ellas que se manejaba el dolor en su unidad.
este cuestionario se distribuyó en papel y también a través de la plataforma SurveyMonkey, pues según la accesibilidad de la prueba, y bueno, fue un instrumento, un cuestionario anónimo y voluntario. Perdón. El análisis de los datos, bueno, pues son los que ven en la pantalla y el estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica y los autores no poseemos conflicto de intereses. Respecto a los resultados, bueno, la muestra es de 142 profesionales, tenemos una tasa de respuesta de 55, que bueno, podía ser mejor, pero también podría ser peor. Respecto a cómo es nuestra muestra, bueno, pues en la tabla de la izquierda ve la distribución por turno, bueno, pues hay profesionales de todos los turnos, de mañana, tarde, noche y rotatorio. La edad media es de alrededor de 40 años y es personal con experiencia en neonatos, de 7 años de media. En el gráfico de la derecha ven la distribución según categoría profesional, la mayoría eran enfermeras. Respecto a el primer área de interés, el perfil formativo, bueno, pues ante la pregunta de si habían recibido formación en los últimos 5 años, el 49% de los encuestados dijeron que sí. Y de este 49%, bueno, pues la mayoría eran enfermeras. Como ven aquí, el 80%, la mayoría trabajaban en la UBI de Neo respecto a los cuidados medios, y los que menos formados estaban, los que menos formación recibían eran los del turno de noche. Es verdad que bueno, lo que pasa siempre los que trabajan de noches fijos, que tienen menos acceso a formación y menos acceso a estrategias de su servicio. Y respecto al análisis estratificado que hicimos por hospitales, bueno, pues vemos que también hay diferencias en la formación que se recibe respecto al Hospital 1, que es el que menos formados están, digamos, al Hospital 3 y el que más formado sería el Hospital 2. En cuanto al área de interés, evaluación del dolor, preguntamos si se evaluaba el dolor de forma habitual en su unidad. Y preguntamos de forma habitual, es decir, alguna vez, no sistemático, y evaluación del dolor, no que se utilizara una escala, sino que si se miraba algún tipo de signo fisiológico, etcétera. Bueno, pues el 22%, es decir, entre casi nunca y nunca, decía que nunca evaluaban el dolor de forma habitual. Cuando indagábamos un poquito más en esta pregunta y los que decían que sí lo evaluaban, preguntábamos cómo lo evaluaban, pues el 46% decían que utilizaban una escala validada, el 29% decía que utilizaban signos fisiológicos y conductuales y el 17% que utilizaban solamente signos conductuales. Luego había otros que no utilizaban nada. Y mirando qué escalas se utilizaban más, bueno, pues se utilizaba la Prematuro Infant Pain Profile en el 60% de los casos, que se utilizan prematuros, la CRICE, que suele ser para posquirúrgico, y la NIPS. En el análisis estratificado por hospitales, bueno, pues también había diferencias de si se utilizaban escalas validadas o no. En el primer hospital prácticamente no se utilizaban escalas validadas, en el segundo hospital bastante más y en el tercer hospital pues en casi un 90%. Esto es verdad que bueno, se puede explicar porque quizás en el tercer hospital tienen historia clínica electrónica y les salen avisos en cada turno, bueno, recordatorios para realizar la valoración del dolor. Respecto al uso de medidas no farmacológicas, preguntábamos si se utilizaba la contención, la succión no nutritiva, sacarosa o leche materna o lactancia materna, y bueno, las que más se utilizaban serían los que contestan en verde o en azul. Pues como veis, la contención, la succión no nutritiva son las más utilizadas, seguidas de la sacarosa y de la leche materna. Otro aspecto que preguntábamos era en cuanto a si se registraba o no la sacarosa, y la mayoría de ellas no la registraban. El 84% dicen que no registran la sacarosa. En este estudio metimos la sacarosa como una medida no farmacológica, pero la última recomendación de la Asociación Académica, la Asociación de Pediatría Americana, dice que la sacarosa debe de considerarse una medida farmacológica, por lo tanto habría que registrarla y habría que ver cuánta cantidad y cuánto volumen estamos administrando. Como al preguntar acerca de la percepción del personal en determinados procedimientos dolorosos, ya que pues depende mucho de cómo lo percibas tú, si te vas a prevenir el dolor dando una medida no farmacológica antes, bueno, pues estas serían las puntuaciones que daban a los procedimientos. El 1 es que es un dolor muy leve o ningún dolor, y el 5 es la puntuación que darían a un dolor muy severo. Pues catalogan como va de mayor a menor, la canalización intravenosa como lo más doloroso y la aspiración nasal como lo menos doloroso. Llama la atención que decimos que duele más la canalización intravenosa respecto a la punción de talón, cuando seguro que conocéis una revisión sistemática de la Cochrane en el 2003 que dice que la punción del talón es mucho más dolorosa que la canalización IV. Esto habría que cogerlo también un poco con pinzas, porque bueno, la punción de talón depende mucho cómo realices la técnica, lo que llamamos el estruje, y con qué lanceta estés realizando la punción de talón. La calificación final que otorgaban a cómo manejaban el dolor en su unidad es de un 6,3. Bueno, pues estamos en el suficiente.
Y como conclusiones, bueno, pues decir como puntos, como áreas de mejora, pues que hay una escasa formación, que quizás solamente el 50% habían recibido formación en los últimos 5 años, por lo tanto, a lo mejor, bueno, pues quizás se debería de fomentar un poquito más la formación continuada en el dolor, que hay una escasa evaluación sistemática del dolor y recordar que la evaluación es el primer eslabón para un manejo adecuado del dolor. Si no tenemos una evaluación subjetiva, no podemos tratar el dolor. Y como puntos fuertes, bueno, pues sí que utilizamos medidas no farmacológicas en procedimientos dolorosos. Otra conclusión de este estudio es que hay bastante variabilidad en los 3 hospitales. Hay variabilidad respecto al uso de sacarosa, hay variabilidad respecto a cómo se utiliza o qué escalas se utilizan, y hay variabilidad en la formación. Son hospitales de la misma comunidad del Servicio Madrileño de Salud, así que bueno, parece ser que cada uno tiene sus objetivos y cada uno tiene sus estrategias, cuando el dolor, como bien sabéis, debería de ser algo transversal a todos los hospitales y es un derecho el alivio del dolor. Sin más, quería recordar que ayer celebramos el 20 aniversario del Investen, hoy celebramos el Día Mundial del Prematuro, así que bueno, quería pedir un aplauso para los pequeñitos que cuidamos todos los días, para sus padres que son los que les cosen el ala que tienen de héroes y pues a nosotros los profesionales que trabajamos con ellos, porque como dijo ayer Francino, nos sale de dentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Esperamos a ver si entra alguien en la sala. Parece que no. Bueno, pues continuamos. La segunda comunicación nos la presentará Belén Aragonés Corral. Ella es enfermera de la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid y es especialista en enfermería pediátrica. Cuando quieras. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Comité Científico y Organizador que nos dé la oportunidad de estar hoy aquí exponiendo nuestro estudio. Y para comenzar, voy a recordar la definición que da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, de sus siglas en inglés, que dice que el dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial. En esto estamos todos de acuerdo, pero en lo que a recién nacidos se refiere, no es hasta mediados de la década de los 80 cuando se empiezan a sentar las bases para defender que los recién nacidos, incluidos los pretérminos, tienen suficientemente desarrollada su anatomía neurológica y endocrina para permitir la transmisión de los estímulos dolorosos. La incidencia de procedimientos dolorosos en los recién nacidos que tienen que ser ingresados en unidades de neonatología es muy alta, porque continuamente están expuestos a procedimientos con fines diagnósticos, terapéuticos y de cuidados. Es así que varios estudios describen que un neonato recibe una media de entre 6 y 10 procedimientos dolorosos por día de hospitalización, siendo los prematuros de entre 24 y 29 semanas los más sometidos. De forma que un pretérmino de 29 semanas puede recibir hasta 300 o más aplicaciones dolorosas durante una estancia de 14 días en una UCI neonatal. El dolor provoca cambios fisiológicos como el descenso de la saturación de oxígeno o el aumento de la presión intracraneal o la frecuencia cardíaca y también cambios hormonales y comportamentales. Si observamos la foto de la izquierda, es el cerebro de un prematuro de 28 semanas y vemos que aún no está bien definido, que es un cerebro difuso. Sobre todo si lo comparamos con la foto de la derecha, que es el cerebro de un recién nacido a término. Entonces, como han comentado en la exposición anterior, en la actualidad el dolor en los neonatos no está tratado satisfactoriamente, bien por motivos de poca sensibilidad o concienciación de los sanitarios de que estos pacientes también perciben el dolor, bien por los miedos a los efectos adversos de los fármacos o bien por la dificultad en la valoración de estos. La evaluación del dolor ha sido considerada en diversos estudios como el primer eslabón para la mejora en el manejo del dolor y está directamente relacionada con un aumento en la utilización de la analgesia y una disminución en el dolor y el sufrimiento de nuestros pacientes, mejorando así su calidad de vida. Existen diversas escalas para evaluar el dolor. Y en neonatología las escalas están basadas en indicadores fisiológicos y de comportamiento. Entre los parámetros fisiológicos pues encontramos la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el tono vagal, el patrón respiratorio, la sudoración palmar, el tamaño de las pupilas y entre las respuestas de comportamiento los patrones de llanto y las características del mismo,
el tono muscular, los patrones de sueño, las expresiones faciales, incluso la reacción al consuelo. Como características ideales de una escala es que ha de ser fiable, válida, fácil de usar, con una consistencia elevada y una fácil aplicabilidad clínica. No podemos universalizar el uso de una sola escala de dolor, pero probablemente de entre las más utilizadas en neonatología está la Premature Infant Pain Profile, la escala PIP, que es esta que tenemos aquí. Y en 2014 sus autores, después de que publicaron esta en el 96, hicieron una revisión de la literatura y encontraron estudios que utilizaban y medían las propiedades psicométricas de la PIP, pero concluyeron que a pesar de ser una escala válida y fiable, su aplicación clínica era limitada y además tenía otras limitaciones metodológicas, de manera que en el año 2014 publicaron la escala PIP revisada, su descripción, su inicial valoración y factibilidad. Ambas escalas constan de 3 grupos de indicadores con un total de 7 ítems. Tenemos 2 indicadores fisiológicos que miden la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, 3 indicadores de expresión facial que incluyen el entrecejo fruncido, los ojos apretados y la contracción nasolabial, y 2 indicadores contextuales, recogiendo la edad gestacional y el comportamiento basal del recién nacido. Cada ítem está puntuado entre 0 y 3, de manera que puntuaciones de dolor entre 0 y 6 nos hablarían de ausencia de dolor o dolor leve. Puntuaciones entre 7 y 12 nos habla de dolor moderado y puntuaciones mayores de 12 de dolor intenso. Una de las limitaciones de esta escala, es que si nos encontramos con un recién nacido extremadamente pretérmino, menor de 28 semanas, que además está tranquilo y dormido, va a partir con una puntuación de 6 puntos, que es una puntuación de dolor, aunque en los parámetros fisiológicos y de expresión facial haya puntuado como 0. Esto nos va a dar falsos positivos de dolor. Entonces, después nos encontramos con la escala PIP revisada, que lo que ocurre es que se divide en 2 puntuaciones, una puntuación subtotal y una puntuación total. La puntuación subtotal recoge los parámetros fisiológicos y de expresión facial y la subtotal los contextuales, de forma que puntuaciones de 0 en una puntuación subtotal nos va a informar de ausencia de dolor y no seguimos evaluando otros parámetros, mientras que si la puntuación es mayor de 0 pasaremos a evaluar la edad gestacional y el estado basal. Todo esto nos va a llevar a delimitar el objetivo de nuestro estudio, que es describir la concordancia de la escala PIP revisada en la respuesta al dolor de una muestra de recién nacidos pretérminos respecto a la escala PIP. Para hablar del diseño y la población de nuestro estudio, diremos que es un estudio descriptivo, observacional, transversal de concordancia, realizado en 5 unidades de neonatología de la Comunidad de Madrid, en España, que nuestra población de estudio fueron neonatos de 37 semanas o menos de edad gestacional corregida, con peso menor o igual a 2.500 gramos, a los que se les administró leche materna extraída o sacarosa como analgesia no farmacológica previa a la venopunción. Estudiamos variables clínicas y sociodemográficas, además de los 7 ítems de la escala PIP. Y los datos de este estudio son datos secundarios extraídos de un estudio de investigación mayor financiado en 2012 por el Fondo de Investigación Sanitaria. Para analizar los datos hicimos el análisis descriptivo de las variables cuantitativas medias o medianas y para estudiar la concordancia se estudió con el método de Bland y Altman y con el índice de Kappa. El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica y no posee conflicto de intereses. Para describir nuestra muestra diremos que tuvimos una muestra de 132 prematuros con una edad gestacional media al nacer de 31 semanas y 1 día, que nacieron 96 de ellos mediante una cesárea, 30 a través de un parto eutóxico y 6 sufrieron un parto instrumental. La media en el test de Apgar al nacer, a los 5 minutos, fue de 8,55. En este gráfico de dispersión encontramos la concordancia expresada según el método de Bland y Altman. Si nos fijamos en el eje de las ordenadas, encontramos la diferencia entre PIP-R y PIP y en el de las abscisas el promedio de puntuación entre ambas. En la línea del 0 vamos a encontrar todos los casos que son concordantes y fuera de ella los que no concuerdan. También nos da información de que a mayor puntuación de dolor, mayor diferencia entre ambas escalas. Por si obteníamos más información, hicimos una categorización de la variable dolor
y la medimos con el índice de capa, obteniendo una puntuación de 0,94 que nos indica una buena concordancia, que además es estadísticamente significativa. Y con todo esto, nada más que llegar a las conclusiones y decir que la concordancia entre ambas escalas es buena, que PIB revisada puntúa 0,92 puntos menos que PIB, discriminando así entre los falsos positivos de dolor que otorga la edad gestacional al nacer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Belén. Bueno, como veo que no entra nadie, continuamos. La tercera comunicación nos la presentará Gemma Tapia Serrano. Ella es enfermera asistencial de la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Es estudiante de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Grupo de Investigación en Cuidados de Salud del Instituto de Investigación del Hospital Universitario de La Paz. Y nos presentará la comunicación que tiene por título Cuestionario de satisfacción de padres de neonatos hospitalizados. Cuando quieras, Gemma. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Gemma Tapia Serrano y voy a presentarles el trabajo que he elaborado junto con otros 3 compañeros que lleva por título Cuestionario de satisfacción a padres de neonatos hospitalizados. No sé si habéis trabajado alguna vez en una unidad neonatal, pero muchos de los neonatos que tenemos ingresados en las unidades neonatales pasan las primeras semanas de vida hospitalizados y los padres se encuentran en una situación que no conocen, que les genera mucha incertidumbre. Entonces, cuidar los factores ambientales y humanos para generarles una situación más cómoda facilita todo el proceso de hospitalización. Por ello nos planteamos conocer la opinión de esos padres acerca de la satisfacción que tenían en nuestra unidad. Y los objetivos que nos marcamos fueron desarrollar y validar un cuestionario para medir el nivel de satisfacción de padres cuyos hijos permanecían ingresados en vigilancia intensiva y en cuidados medios neonatales, y, por otro lado, evaluar el nivel de satisfacción percibido por dichos padres. El estudio se diseñó en 2 fases. Por un lado, se desarrolló un estudio piloto descriptivo y transversal para el que se creó una herramienta. Para medir esto, creamos un cuestionario elaborado ad hoc. Y en la fase 2 se desarrolló un estudio descriptivo y transversal. La herramienta que empleamos fue un cuestionario validado en la fase 1. La población de estudio fueron los padres de neonatos ingresados en la unidad y en la unidad en la que desarrollamos nuestro estudio fue en el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario La Paz. Dicho servicio estaba estructurado en 5 niveles asistenciales: reanimación-transición, cuidados intensivos neonatales, vigilancia intensiva, cuidados neonatales y cuidados medios neonatales y habitaciones madre-hijo. Nuestro estudio solamente se desarrolló, como he dicho anteriormente, en vigilancia intensiva y en cuidados medios, y esto es porque el objetivo en estos 2 niveles asistenciales es que las constantes vitales del neonato en riesgo se mantengan en equilibrio. Y además, los cuidados prestados en estos 2 niveles son generalmente de tipo preventivo, por lo que podemos valorar aspectos de satisfacción de los padres al incluirles dentro de los cuidados, fomentando la participación de los cuidados de su hijo. La población de estudio fue a padres de neonatos ingresados en vigilancia intensiva y cuidados medios, a los que se les pidió el consentimiento verbal y se les pasó un cuestionario anónimo por familia. Es decir, que si tenían ingresados 2 o más miembros de su familia en la unidad, solamente les pasábamos un cuestionario. Esto sería en el caso de gemelos o de trillizos. En la fase 1, la muestra estuvo formada por 10 padres que acudieron al hospital el 3 de mayo de 2016 y fueron elegidos al azar hasta completar la muestra. Y la fase 2 estuvo formada por 26 padres que acudieron al hospital el 20 de mayo de 2016. Solamente tuvimos una pérdida, que fue porque los padres no entregaron el cuestionario y se fueron de alta con el niño, y también tuvimos un caso en el que tuvimos que excluir a unos padres porque no hablaban ni escribían fluido castellano. ¿Cómo lo hicimos? Bien, pues en la primera fase, con el cuestionario elaborado ad hoc, fue elaborado a partir de estudios similares y de aspectos específicos de nuestra unidad. En total estaba formado por 84 ítems
que incluían, eran en escala tipo Likert, 42 estaban relacionados con los objetivos del estudio y 42 con las características del mismo. La fase 2 se basó en la herramienta que utilizamos fue el cuestionario validado en la fase 1 y estuvo formada por un total de 26 ítems. En la diapositiva podéis ver los diferentes temas que tratamos y al pasar la validación hubo 3 temas que perdimos: identificación del personal, escuela de padres y taquillas. El tratamiento de los datos que hicimos fue diferente en la fase 1 y en la fase 2. Para la validación del cuestionario utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson y medias para el cuartil máximo y mínimo, y en la fase 2 utilizamos un análisis de frecuencias y un análisis cualitativo. Para el desarrollo y validación del cuestionario, como podéis ver en los resultados, la fase 1 difiere de la fase 2. También, en la fase 1, como he comentado antes, estaba formada por 84 ítems, 38 de ellos eran de tipo Likert, y al hacer la validación nos quedamos finalmente con 20 ítems de tipo Likert. Y si tenemos en cuenta el tipo de oraciones, al hacer el cuestionario inicialmente, tuvimos en cuenta que más o menos fuese equilibrado la proporción de oraciones positivas y de negativas, siendo en la fase 1, en el cuestionario piloto, con un 55% de positivas y 45% de negativas. En cambio, posteriormente al hacer la validación, nos quedamos con un 65% de frases positivas y un 35% de negativas. En cuanto al parentesco, la mayor parte de las encuestas fueron rellenadas por madres. También hay que tener en cuenta el alto porcentaje de pérdidas que tuvimos, que fue el 31%. En cuanto a los días de ingresos, fue muy variable, desde a los 8 días a ingresos bastante largos, de más de 30 días, y el 84,6% de los hijos de los encuestados habían estado previamente ingresados en cuidados intensivos. Los ítems mejor valorados fueron la preparación del personal y los cuidados de enfermería, y los peor valorados el espacio físico y ambiental del BOS, la participación en el baño y la información recibida sobre lactancia. En cuanto a la pregunta, no os he comentado antes que en el cuestionario incluimos una pregunta abierta en la que los padres podían expresarnos aquello que más les parecía que faltase en el cuestionario, y en la fase 1 nos comentaron que les parecía excesiva la rotación del personal de enfermería, nos comentaban que la comodidad y el confort de los padres en la unidad se podría mejorar, y también tuvimos quejas acerca de las preguntas negativas del cuestionario. En la fase 2 nos seguían comentando la comodidad y el confort sobre los padres en la unidad, aspectos sobre el BOS en el que estaba ingresado su hijo y aspectos relacionados con el paciente. Para la valoración de cada ítem hay que tener en cuenta que podría estar sesgada, puesto que la valoración exclusiva de la satisfacción percibida en BIN y en cuidados medios podría estar sesgada por ese 84,6% de niños que estuvieron previamente ingresados en cuidados intensivos. Y luego, además, otro limitante que tuvimos es que a la hora de analizar nos dimos cuenta de que no habíamos medido la valoración global de la satisfacción. Por lo tanto, no pudimos establecer la relación entre la valoración global y cada ítem. Por lo tanto, no sabemos exactamente mejorando qué ítem podríamos aumentar rápidamente esa valoración de la satisfacción global. Pero como conclusiones, mejorar el espacio físico, favorecer la participación en los cuidados y actualizar los conocimientos del personal en lactancia materna podrían aumentar la satisfacción de los padres. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. A continuación, María Galindo Ferrer, que es enfermera especialista en pediatría en la Unidad de Hospitalización Pediátrica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, nos presentará el trabajo o la comunicación que tiene por título Riesgo de desnutrición pediátrica en hospitalización. Cuando quiera. Uy. No.
Perdón. Vale. Gracias. Bueno, en primer lugar, decir que esto ha sido el trabajo de final de residencia de mi compañero, José María Irurzun, que hoy no podía estar aquí, y agradecer al comité por haber seleccionado nuestro trabajo para poder presentarlo aquí hoy. Como introducción, decir que la OMS define la malnutrición moderada como un peso para la edad entre 2 y 3 desviaciones típicas por debajo de la media de los patrones de crecimiento infantil, que esta se puede deber a un retraso del crecimiento o a un bajo peso para la talla, o una combinación de ambas. La desnutrición se podría clasificar en primaria debido a la falta de alimentos o de nutrientes, o secundaria debido a un trastorno subyacente o una enfermedad, que es la que principalmente encontramos en los niños hospitalizados y que es bastante prevalente, además de ser ignorada e infratratada. Esto sería importante tenerlo en cuenta debido a que tiene consecuencias tanto clínicas como económicas. También decir que la desnutrición crónica además origina un retraso en el crecimiento. No solo hay un bajo peso, sino que además hay un retraso en el crecimiento. Bueno, la prevalencia de desnutrición en niños hospitalizados es alta, pero es muy variable según vemos diferentes estudios, porque es bastante difícil de cuantificar. En un estudio multicéntrico europeo reciente vemos que la prevalencia media es de 13,4. Por lo tanto, en nuestro estudio, como objetivo principal, nos proponemos analizar la incidencia de pacientes con riesgo de desnutrición y, de forma secundaria, conocer las características sociodemográficas y clínicas de estos pacientes. Para esto, llevamos a cabo un estudio descriptivo transversal en la unidad de hospitalización pediátrica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid entre los meses de junio de 2015 y febrero de 2016. Los pacientes que entraron en el estudio fueron niños de ambos sexos que se encontrasen en edades comprendidas entre los 2 meses y los 17 años y estuviesen en las primeras 24 horas de ingreso y los padres aceptasen que los niños formasen parte del estudio. Los criterios de exclusión que marcamos fueron aquellos pacientes que no se pudiese tomar las medidas antropométricas, bien fuese por su enfermedad de base, porque no se pudiesen mantener de pie o no se pudiesen mover de la cama, y aquellos pacientes que provenían de la unidad de cuidados intensivos pediátricos y de los hospitales de día, tanto médico como quirúrgico. Las variables que analizamos en el estudio fueron los datos sociodemográficos, el peso y la talla en las primeras 24 horas del ingreso, el motivo del ingreso, la enfermedad de base en caso de que la tuviesen, el STAMP en las primeras 24 horas de ingreso, que es el método de cribado nutricional, y la cumplimentación de los registros de enfermería. Hicimos una estimación de la muestra con el número de pacientes ingresados en la unidad en el año anterior, que fueron 2.700, con un nivel de confianza del 95%, una precisión absoluta del 6% y una proporción del 13%, incluyendo además una proporción esperada de pérdidas. La muestra total que nos dio fue de 133 pacientes. Como instrumento de medida utilizamos el STAMP, que es la herramienta de cribado nutricional para evaluar la desnutrición en pediatría hospitalaria, y que consta de 5 pasos. El primero implica la implicación que el diagnóstico del paciente tiene en su estado nutricional, la ingesta nutricional del paciente, los percentiles según la edad y el sexo, y el riesgo global de desnutrición, y la realización de un plan basado en el riesgo global de desnutrición, completándose en este caso con diagnósticos NANDA. Bueno, el cronograma de estudio que llevamos a cabo fue el que se ve en esta diapositiva. Y el análisis de datos se realizó con el programa estadístico PSPP. Las variables cuantitativas se expresaron con medidas de tendencia central. Para ver su variabilidad se utilizaron medidas de dispersión en valores absolutos. Y para analizar la correlación se utilizaron el chi cuadrado y la regresión lineal y la covarianza. En cuanto a los resultados del estudio, vemos que de la muestra, conseguimos el total de la muestra que habíamos estimado. Vemos que 68 de los pacientes eran niños, lo que supone el 51,1% de la muestra, con una mediana de edad de 9,5 años, una media de días de ingreso de 2,2. El motivo de ingreso que vemos que se recogía en el STAMP fue del 55,64%
de ellos por motivo quirúrgico y tan solo el 19,55% presentaban una enfermedad de base. En cuanto a los resultados de la talla y el peso según los percentiles para la edad, vemos los resultados fueron los que vemos en esta diapositiva y las medianas están entre 54 y 55%. En cuanto a los resultados, pasando el cribado nutricional, vemos que 86 pacientes presentaron un riesgo nutricional bajo, 28 un riesgo nutricional intermedio y tan solo 19 un riesgo nutricional alto. En este gráfico los vemos distribuidos por sexos, además, viendo que es significativo la diferencia que hay en el riesgo nutricional alto, ya que las niñas presentan un 68, es un porcentaje mucho más alto que de niños con riesgo nutricional alto. En cuanto a la estancia media hospitalaria, los datos son interesantes, ya que vemos que con riesgo nutricional bajo la estancia media se sitúa en 1,81 frente al 2,92 en el riesgo nutricional medio y los 3,11 en el riesgo nutricional alto. Los resultados de nuestro estudio los discutimos con un estudio previo de la MAMORE que medía variables muy similares y vemos que los datos son muy diferentes, sobre todo, como vemos aquí, en el riesgo bajo, que en nuestro estudio es muchísimo más alto que en el de la MAMORE, y en el riesgo alto que pasa al contrario. Esto creemos que principalmente es por el motivo de ingreso, que en el motivo quirúrgico en nuestro caso supone el 55,64%, frente a tan solo el 16,4% que suponía en el estudio previo de la MAMORE. Es importante tener este cribado nutricional al ingreso, pero sería interesante también llevar a cabo un posterior cribado ya realizado por personal específico de nutrición para reducir el número de pacientes que se derivan al especialista durante el ingreso. Y como remarca Ulibarri, la valoración inicial del primer cribado sería ideal que fuese realizada por el personal de enfermería en las primeras 24 horas del ingreso, para poder llevar a cabo un proceso de atención de enfermería de calidad. En cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, pues tener en cuenta que se excluyeron los pacientes que ya estaban previamente ingresados en la UCI y que estos pacientes en muchos casos se encuentran sin aportes enterales y en situaciones de estrés metabólico importante, por lo tanto posiblemente hubiesen variado los resultados de haber incluido a estos pacientes. También tener en cuenta que las enfermedades graves o síntomas importantes como el dolor pudieron influir en la negativa de participación en el estudio y estos pacientes también habrían cambiado posiblemente los resultados. Y en cuanto a los días de media de estancia hospitalaria que vimos en la diapositiva de los resultados, decir que existen otros factores que pueden influir en la estancia del paciente que no fueron analizados en nuestro estudio, ya que no tenían nada que ver con la valoración nutricional. Para terminar, decir que este estudio conlleva mejorar la concienciación de los profesionales, ya que vemos que la desnutrición hospitalaria es un problema real en nuestro medio, porque alrededor del 35% de los pacientes presentan un riesgo entre medio y elevado de padecer desnutrición. Por lo tanto, sería interesante implantar un cribado al ingreso para poder seguir a estos pacientes. Este cribado en muchos casos podría ser en formato digital, ya que en nuestro hospital realizamos otras escalas de riesgo al ingreso en este medio. Y por último, sería interesante realizar un estudio con los pacientes que presentaban un riesgo alto de desnutrición, en el cual se realizase una valoración nutricional completa para realizarse posteriormente un abordaje multidisciplinar o realizar un protocolo conjunto que permitiese dar unos cuidados de enfermería de mayor calidad. Esto es todo y muchas gracias. Muchas gracias también, María, por tu presentación. A continuación, la siguiente comunicación nos la presentará Laura Lahuerta Valls. Ella es enfermera especialista en enfermería pediátrica y doctoranda en enfermería en la Universitat de Lleida y trabaja en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Bueno, hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Comité Científico y Organizador para dejarnos presentar este proyecto. El estudio lleva por título Estudio para conocer el nivel de satisfacción percibida por usuarios y familias en un hospital pediátrico de nivel 3,
Comentar que esto es la primera parte de mi tesis doctoral, que es un estudio de diseño mixto donde hemos sustituido el modelo tradicional o burocrático, que es la forma de ofrecer cuidados, ¿no?, de todas las enfermeras de la mayoría de instituciones sanitarias de nuestro país, por el modelo de enfermera primaria o referente. Entonces hemos hecho una parte cuantitativa, que hoy os presentaré la fase pre, para valorar la calidad asistencial y la satisfacción del profesional, y una fase post. Y en referente a la parte cualitativa hemos hecho una investigación, acción participativa durante todo el proceso para intentar implantar este nuevo modelo. Y esta parte es el descriptivo de la fase pre. Bien, la evaluación de la calidad asistencial que perciben nuestros usuarios y familias en las distintas instituciones sanitarias nos permiten identificar, ¿no?, las áreas de mejora desde su punto de vista y evaluar de esta forma los resultados de los servicios brindados en nuestras instituciones, con la capacidad de intentar mejorar lo que ellos perciben como deficiente y potenciar los elementos que ellos ven como positivos. En esta línea de investigación nosotros nos planteamos un objetivo general, que era evaluar la calidad asistencial que percibían nuestros usuarios y familias, ¿no?, en la planta de oncología y hematología, que después os explicaré por qué, en un hospital pediátrico monográfico de nivel 3. Para dar respuesta a este objetivo nos planteamos un estudio descriptivo transversal en la planta de oncología y hematología del Hospital Sant Joan de Déu. Escogimos esta planta como pilotaje porque por desgracia son los pacientes, ¿no?, y las familias que tienen una estancia hospitalaria más larga, después lo veremos en los resultados sociodemográficos, y por tanto son niños que perciben muy bien la calidad asistencial de nuestra institución, y por tanto los resultados obtenidos daban bastante visibilidad, ¿no?, a la calidad asistencial que esta población percibía en nuestro centro. El periodo de estudio fue de 6 meses. Utilizamos la escala SERP-QoS, que es una escala derivada de la escala SERP-QoL, con una muestra de 34 usuarios y familias ingresados en esta planta de hospitalización mediante un muestreo no probabilístico. Los criterios de inclusión de estos participantes fueron usuarios y familias con más de 24 horas de ingreso hospitalario, porque consideramos que menos de 24 horas esta población no podía percibir una calidad de la atención hospitalaria, y que los participantes decidían formar parte de este estudio de forma voluntaria, firmando el consentimiento informado. El análisis de datos lo hicimos mediante el paquete estadístico SPS 19.0. Las variables categóricas las describimos mediante tablas de frecuencias con porcentajes, y las variables numéricas mediante tablas de estadísticos descriptivos. Los resultados obtenidos en relación a las variables sociodemográficas, es decir, que un 50% de las encuestadas eran de cada sexo, y, como sabéis, en pediatría tenemos un gran abanico de edades, el 43,8% de los encuestados eran una población de 2 a 10 años. En relación a las variables sobre el ingreso, como os he comentado, es una población que tiene una estancia hospitalaria bastante larga y que tiene muchos reingresos en la institución. Un 45,2% de la población de la muestra tenía más de 30 días de ingreso hospitalario, y un 41,4% tenía de 1 a 5 ingresos previos en la institución. Por tanto, era una muestra que reflejaba muy bien, ¿no?, la calidad asistencial que ellos percibían en nuestra institución. La escala, como os he dicho, es la escala SERP-QoS, que es una escala derivada de la SERP-QoL, que tiene 19 ítems, con un alfa de Cronbach de 0,92, y es una diferencia entre las expectativas y las percepciones de los usuarios, ¿no? Cuáles son las expectativas que ellos tenían antes de venir a nuestra institución, ¿no?, y cuáles son las percepciones. La escala se valora con una escala de Likert de 1 a 5. 1 es mucho peor de lo que esperaba y 5 es mucho mejor de lo que esperaba.
Los dos ítems mejores valorados de la escala fueron el estado de las habitaciones. Un 64,7% de la muestra manifestaba que eran mucho mejor de lo que esperaban, con una media de 4,53 sobre 5, una desviación estándar de 0,7. Y el segundo ítem mejor valorado es la confianza transmitida por los distintos profesionales sanitarios. Un 61,8% de la muestra manifestaba que la confianza que habían transmitido por los distintos profesionales era mucho mejor de lo que esperaban, con una media de 4,47 sobre 5 y una desviación estándar de 0,7. Paralelamente, los ítems peor valorados fueron la puntualidad en las consultas. Solo un 5,9% de la muestra argumentaba que era mucho mejor de lo que esperaba y un 17,6% argumentaba que era mucho peor de lo que esperaba, con una media de 2,85 sobre 5, con una desviación de 1,2. Y el segundo ítem peor valorado fue la facilidad para llegar a la institución. Solo un 11,8 argumentaba que era mucho mejor de lo que esperaban y un 8,8 argumentaba que era mucho peor de lo que esperaba, con una media de 3,09 sobre 5, con una desviación de 1,1. Como ítem a destacar en la escala, argumentar que el 82,4% de la población encuestada argumentaba que recomendaría nuestra institución sin dudarlo. Y en resumen, los ítems de la escala, tenemos una media en la escala SERPQUOS de 78,043, con una desviación típica de 11,55. El índice neto de satisfacción fue de 4,10 sobre 5, que esto equivale a un 8,2 sobre 10. Por tanto, podemos manifestar que los usuarios y las familias ingresados en la planta de oncología y hematología de nuestra institución perciben una buena calidad asistencial, ¿no?, durante el periodo de hospitalización, con una media de 8,2 sobre 10, que tenemos que potenciar algunos elementos como la confianza transmitida por los distintos profesionales durante este periodo hospitalario, pero que tenemos que mejorar elementos como la puntualidad en las consultas y la facilidad para llegar a la institución para que nuestros usuarios y familias perciban la máxima calidad posible durante el periodo de hospitalización. Y me gustaría hacer una reflexión, ¿no?, después de hacer este pequeño estudio descriptivo en torno a la implicación para la práctica, que yo creo que es necesario analizar la calidad asistencial que perciben nuestros usuarios y familias para articular nuevas formas de funcionamiento, ¿no?, en el sistema de salud, que se ajusten a sus necesidades y den respuesta a sus necesidades de salud y a una mejora de la asistencia sanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y finalmente, y no por eso menos importante, la última comunicación nos la presentará José Arnau Sánchez. Él es profesor asociado de la Unidad Docente de Matronas de la región de Murcia y trabaja en un centro de salud de atención primaria de Murcia. Es doctor en Ciencias de la Salud y es investigador en temas relacionados con la atención perinatal, primera infancia y envejecimiento de la mujer. Y nos presentará la comunicación que tiene por título Percepciones y expectativas de las mujeres embarazadas sobre el plan de parto y nacimiento. Voy a ponerle la presentación porque hará la presentación desde aquí de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tendrás que enfocar para allá más. No, tendrán que enfocar para allá. Ah, vale. Vale. Con este. Okay. Muchas gracias. Buenos días. El trabajo que se presenta, titulado Percepciones, necesidades y expectativas de las mujeres embarazadas sobre el plan de parto y nacimiento, nace de un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en la región de Murcia para conocer la situación actual del plan de parto en esta región. Bueno, como todos ustedes saben, el plan de parto es un documento escrito basado en el principio bioético de autonomía de la mujer
Y lo que se pretende es conseguir un equilibrio en la interacción clínica que se establece en la estructura relacional dentro del proceso que se lleva a cabo en el cuidado de la salud de la mujer. El principal objetivo es respetar los valores de la mujer, tener en cuenta también sus expectativas y considerar los deseos de la mujer. En base a esto se consigue pues empoderar a la mujer en el momento del parto. Este documento es ya antiguo. En Europa ya se utilizaba, por ejemplo, en Inglaterra, el 78% de los partos ya se usaba este plan de parto, sobre todo en 1993 ya se usaba. Sin embargo, en España es reciente. Aparece por primera vez mencionado en la Estrategia de Atención al Parto Normal en 2007 y posteriormente en el 2012 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lo elabora, con lo cual es reciente. Bien, en base a esto nos propusimos el siguiente objetivo, es conocer las percepciones, necesidades y expectativas de las mujeres gestantes en relación a este documento. Y respecto a la metodología, bueno, pues es un análisis cualitativo basado en la teoría fundamental de los datos. Para la obtención de datos, pues hicimos un grupo de discusión y 9 entrevistas semiestructuradas. Los criterios de selección fueron pues, todas aquellas mujeres adscritas al Centro de Salud Seleccionado de Estudio, que fue el área 2 de salud de la región de Murcia. Las gestantes estaban entre la semana 24 y 29. Cogimos estas semanas porque cuando son derivadas a la educación materna y paternal. Gestantes que acuden a los cursos de educación para la maternidad y paternidad porque es allí donde a las mujeres se les explica cómo funciona el plan de parto, qué es el plan de parto, cómo rellenarlo, etcétera. Seleccionamos también a aquellas mujeres con riesgo bajo de embarazo y aquellas que acuden al servicio público de asistencia. Una vez obtenido el mapa de información, pues pasamos a la categorización y finalmente, a la codificación y finalmente categorización, como ustedes saben. Una vez obtenidos los resultados, bueno, pues obtuvimos de la gran categoría, la categoría principal, obtuvimos 2 subcategorías, explorando las percepciones y necesidades y identificando las expectativas. Respecto a la primera, pues los resultados que emergen es que las mujeres perciben el plan de parto pues, como un documento que le va a proporcionar muchísimo conocimiento acerca del proceso reproductivo centrado en la dilatación y el parto. Como así lo expone esta gestante. A mí me ha servido para aclarar las dudas. En las clases de educación maternal te da mucha información, pero la rellenar el plan de parto y el nacimiento te da idea de todo lo que puede hacer tú en tu parto. Esto es importante porque la mujer adquiere muchísima información acerca de su parto y de esta manera son capaces de manejar de alguna manera este proceso que para ellas es muy sensible y muy delicado y esto le da seguridad, francamente. Otra de las percepciones es que ellas consideran que este plan de parto le va a proporcionar el empoderamiento y autonomía en el parto. Esto es muy importante porque, claro, al rellenar el plan de parto ven que pueden reivindicar una serie de derechos y elegir las posibles opciones que tienen en el parto, como por ejemplo tipo de analgesia, modo en la finalización del parto, acompañamiento, etc. Pero si leemos el testimonio, también supone un problema para los profesionales porque la mujer adquiere tanto conocimiento que llegan incluso a cuestionar las prácticas asistenciales que vienen de los profesionales. Así lo dice esta gestante. Eso del plan de parto lo veo muy bien porque tenemos que reivindicar nuestros derechos, que cuando llegamos al hospital tenemos derecho a elegir paritorio, que tenemos derecho a estar acostadas en la dilatación, de pie, vamos, que no nos pueden decir hay acostadas y aguanta, que tenemos derecho a que nosotras elijamos dentro de lo posible como parir y todo eso. Vemos que muchas veces en el contexto laboral se pueden producir estas situaciones de tensión, ¿no?, con el tema del plan de parto. Otra de las percepciones es que esto les permite reflexionar sobre la experiencia del parto. No solamente planificar el nacimiento, sino que además revocar en un momento dado sus deseos parcialmente o completamente, como lo expone esta gestante. Creía que si se rellenaba el plan de nacimiento luego no podía cambiar de opinión, pero sabiendo que sí,
puedo ya es otra cosa. Por ejemplo, yo no te puedo decir que no quiera la epidural hasta que no llegue el momento del parto. Entonces, este plan de parto me hace pensar cómo me gustaría que fuera ese momento y cambiar si al final me decido por una cosa u otra. Es decir, el pensar que pueden revocar, ellas de alguna manera piensan que pueden mejorar su experiencia en este momento del nacimiento, que sea más agradable y más grata para ellas. Respecto a las expectativas, bueno, pues ellas esperan que con este documento exista un respeto de las decisiones en la secuencia reproductiva. Pero claro, no solamente que exista un respeto a las decisiones, sino que los profesionales también entiendan lo que ellos desean, ellas desean, que eso también es la parte más complicada del asunto, ¿no? Por ejemplo, esta gestante dice que ahora que estoy rellenando el plan de parto, pienso que antes, aunque la mujer opinara acerca de cómo quería su parto, al final no servía de nada, porque luego te hacen lo que quieren. Sin embargo, ahora es tranquilizador pensar que van a entender lo que quiero y van a respetar mis decisiones. Bueno, esto no siempre es así, pues porque claro, es muy importante, para que esto suceda, es muy importante que exista un ajuste de expectativas entre lo que la mujer desea y lo que se va a encontrar en el ámbito hospitalario, es decir, ese ajuste de expectativas con la realidad asistencial, para que exista un perfecto acomodamiento en las transacciones bilaterales que existe en esa estructura relacional, ¿no? Y no sea demasiado tensa y que la mujer pueda vivir esto de una manera muy grata. En esta subcategoría también emerge, bueno, pues la naturaleza de la estructura relacional. La mujer tiene mucha incertidumbre de qué va a ser, cómo se va a producir esta estructura relacional, esta interacción clínica. Ellas desean que sea de lo más simétrica posible, pero también entienden o tienen miedo que cuando se presente el plan de parto pueda haber una estructura relacional bastante distante y que pueda interferir en su experiencia. Así lo expone esta gestante. No sabemos cómo va a ser la persona que nos va a entender cuando lleguemos allí. Supongo que dependerá de la persona, nos tratará mejor o peor. Pero yo espero que respete mis opiniones porque es un momento muy especial. Es decir, el presentar el plan de parto en un paritorio, bueno, pues puede ser esto un arma de doble filo, porque se puede cuestionar de alguna manera la asistencia, ¿no? Los cuidados que le ofrece en este caso la matrona, ¿no? Bien, pues como conclusiones diríamos que las percepciones, pues el plan de nacimiento lo percibe como un documento que le va a proporcionar mayor conocimiento de la atención del proceso reproductivo. También le va a permitir elaborar estrategias para conseguir una estructura relacional que pueda llevarse a cabo sus expectativas y unas representaciones ideológicas en base del documento como instrumento de respeto y toma de decisiones y empoderamiento y autonomía que ellas lo desean. Esta sería la principal necesidad de la mujer, ¿no? Respecto a las expectativas, pues el deseo de una interacción clínica simétrica. Esto es fundamental. Bien. Para terminar, si tengo tiempo, sí que me gustaría decir que, bueno, la importancia del estudio, pues el plan de nacimiento debe ser un documento conocido y respetado por los profesionales relacionados con la atención perinatal, es fundamental. Hay que promover su uso del plan de parto en los hospitales, porque no se promueven. Nos damos cuenta que se presenta y a veces los profesionales no le hacen caso, ¿no? También es importante el abordaje de la primaria. Tiene que haber una gran información de este documento desde la primaria para que exista también ese ajuste de expectativas, es decir, que la enfermera o la matrona tiene que informar de cómo funciona esto, qué ítems tiene, cómo se rellena y ves qué posibilidades asistenciales tienen para ese ajuste de expectativas. Y por último, pues hablar también de qué establecer indicadores para evaluar la demanda de ese plan de parto por las usuarias, o sea, cuántas mujeres demandan este documento y por otro lado, cómo es aceptado ese plan de parto en los hospitales, que es el punto más delicado. Y con esto pues acabo mi exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, José. Gracias a todas por ceñiros al tiempo estricto de presentación y enhorabuena, felicidades por todos los trabajos que habéis realizado. Ahora tenemos un ratito por si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Aquí hay una. Hola. Mi pregunta es para Gemma. Sí. Hola, Gemma. Me alegro mucho que
que haya alguien aquí del Hospital de la Paz. Yo estuve allí en la guerra, en La Paz, varios años y en tu unidad, y le tengo un gran cariño, así que me ha alegrado mucho cuando he leído Hospital de la Paz. Quería felicitarte, ¿vale? Porque yo conozco las dificultades que hay en esa unidad, que poco a poco van cambiando para hacer este tipo de trabajos. Que hayáis podido hacerlo entre el BIN, el CIN, etcétera. Yo cuando leía ese 84% de niños que venían del CIN y que para vosotros os generaba algún problema y tal, entiendo por qué era un problema, y me parece muy valiente que lo hayáis sacado adelante. Y quería hacer como comentario que yo creo que tenéis que revisar este cuestionario, ¿vale? Porque tú mismo lo has dicho, faltaba alguna cosilla. Yo haría una fase 3, ¿no? Incorporando también a lo que serían las familias con las que habéis trabajado, que se incorporen para corregir o para mejorar este cuestionario, por el tema de que tenemos que incorporar también a los usuarios en la propia investigación. Por otra parte, tenéis que repetir el estudio, no solo hacer otro cuestionario, y en este caso tenéis que incorporar a Laura y a Belén. O sea, lo tenéis, o sea, más a mano no lo puedes tener. Tienes una compañera del 12 y una compañera del Marañón, y este estudio merece la pena hacerlo en toda la Comunidad de Madrid, yo creo, por lo menos en los hospitales de tercer nivel. Y luego, además, que en septiembre tenemos el próximo congreso de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, y si lleváis esto lo petáis, vamos, o sea, ¿vale? Y también te diría que existe una escala que es la Nurse Parent Tool Support. Es una escala no muy moderna, pero que no está validada al castellano, que lo que mide exactamente es el soporte que perciben los padres por parte de la enfermera en neonatología. ¿Vale? Esta escala existe, no está validada al castellano, pero existe la ocasión de validarla, y yo creo que podríais incorporarla perfectamente a vuestro cuestionario para que los datos sean un poquito más fiables. Y también porque de esta forma podemos ver qué peso tiene exactamente en esta valoración de la calidad global, de la satisfacción global, realmente cuál es el peso del cuidado, cuál es el peso de la enfermera. Y nada, que me gusta mucho tu trabajo. Que nada, que lo tendré en cuenta, que muchísimas gracias. Así que... Buenos días, gracias por las presentaciones. Yo quería preguntar a las dos compañeras que han presentado los estudios sobre el dolor en neonatos si a partir de estos estudios se han realizado cambios en los procedimientos que realizan las unidades, si se ha retornado los resultados a los profesionales para de esta manera realizar cambios en cuanto a los procedimientos, a todo lo que es la atención al neonato. Y después quería aprovechar para preguntar al compañero, bueno, es una pregunta y una reflexión. Pienso que a lo largo de la historia de la medicina se ha medicalizado un acto tan natural como es el parto, ¿no? Y de alguna manera los profesionales de la salud nos hemos apropiado, ¿no?, de este acto, y lo hemos acabado reconvirtiendo en nuestro procedimiento. Entonces, me parece muy adecuado realizar, sobre todo, investigación cualitativa para dar voz a las mujeres, para ver cómo quieren, de alguna manera, parir y cómo viven esta medicalización o esta situación de acto médico, ¿no? Entonces, pienso que darles la voz nos puede permitir conocer cómo lo viven para devolverles, de alguna manera, la decisión sobre su parto. Entonces, no sé, me ha parecido intuir que en algún momento algunas de las cosas que decían o las vivencias que expresaban las protagonistas podían vivirse como una interferencia o una molestia para los profesionales, porque distorsionaban o podían cambiar aquello que nosotros habíamos planificado. Entonces, vigilemos, ¿no? Quizá, porque si queremos preguntar y darles la voz es para que mejoremos la calidad de nuestros cuidados y les devolvamos este protagonismo perdido. Me ha parecido, no sé, igual lo he entendido mal. Sí, es cierto. Es un documento, pues, que ahora mismo levanta
suspicacias entre los profesionales. Como he dicho anteriormente, es un documento que empodera muchísimo a la señora. Bueno, la empodera, ella tiene derechos, es decir, ella está amparada, tiene sus derechos, puede elegir cómo quiere su parte y demás. Y los profesionales tienen la obligación de respetar esos derechos. Lo que ocurre es que es un documento reciente y yo creo que el problema es que los profesionales no manejan bien este documento. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión quizás de generación. Este cambio es un cambio cultural de alguna manera, porque estamos inmersos en un modelo biomédico, un modelo médico hegemónico que, bueno, pues una de las características del modelo médico hegemónico es precisamente la subordinación y el dominio de la paciente. Así lo caracteriza, uno de los rasgos de este modelo. Entonces, cambiar este modelo es muy complicado. Ahora mismo las generaciones, las nuevas matronas que se van formando, lo digo pues no, porque estoy en la unidad docente de matronas, forman las matronas, etcétera. Estamos formando a las matronas con un nuevo paradigma, es decir, paradigma humanista. Entonces, las nuevas matronas que salen sí que respetan muchísimo este documento y le da poder a la mujer, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy importante que las mujeres entiendan también este documento. Es decir, y por eso le decía que el tema de, bueno, ajuste de expectativas, porque las mujeres quieren, desean y muchas veces no se le puede dar todo lo que desean, porque hay que tomar determinaciones en las que, bueno, van en contra de sus expectativas, ¿no? Entonces, ese es un tema, hay un punto ahí delicado, que bueno, estamos estudiando este proyecto de investigación acerca de cómo lo perciben los profesionales. Aquí he mostrado cómo lo perciben las mujeres, pero cómo lo perciben los profesionales. Yo creo que esto es un tema que también da mucho, ¿no? Y sí, es un punto muy controvertido, por supuesto que sí. Pues en relación a lo que me has preguntado, el estudio que he expuesto es un multicéntrico. En el hospital en el que estoy en la actualidad, el 12 de octubre, a las vistas de los resultados, hemos creado un grupo de trabajo multidisciplinar para revisar y actualizar el protocolo que tenemos de manejo del dolor. Utilizamos escalas validadas, utilizamos la PIB y la CRAIS, pero bueno, quizás hay que modificar y entrenar al personal para la PIB revisada y bueno, ver un poquito, pues sistematizarlo y bueno, lo importante es crear el grupo de trabajo, hacerlo similar, digamos, como al grupo de trabajo de bacteria y miacera, donde haya líderes específicos en el dolor y que se haga un seguimiento más exhausto. Así que sí que sí que ha tenido implicación en la práctica. Bueno, en el Gregorio Marañón probablemente vayamos un pelín por detrás porque hay mucha diversidad de patología. Igual tratas un cardíaco que un prematuro y están todos en el mismo espacio y el personal como que tarda en concienciarse y quizá habría que incluso cambiar la estructura de la distribución de los bebés para poder trabajar en conciencia. Pero es verdad que se está haciendo muchas cosas y a destajo y que sí se nota mucho incluso en el tiempo de estancia de los recién nacidos, en la satisfacción de los papás, en todo se nota mucho que se va trabajando en eso, en la implantación del programa NIDCAP, incorporando a las familias en el cuidado. Ahí sí se están haciendo muchas cosas y sí se nota, sí. Hola a todos, soy Meltem de Turquía. Voy a preguntar en español. Con su maravilloso castellano. No sé. Mi pregunta es a Laura. En el estudio se dice que 22% de los enfermeros dijeron que ellos nunca o casi nunca evalúan el dolor. ¿Y cuáles eran las características de esas enfermeras en términos de nivel de educación, turno de trabajo y años de experiencia? Yo te voy a contestar en castellano, lo podría hacer en inglés, pero bueno, por respeto al resto, mentira. El 22% decía que ante la pregunta de si evaluábamos el dolor de forma habitual, y lo que nos referimos es que si lo miran en algún momento, o sea, no con una escala, sino no sé si evalúan el dolor a través del llanto, de que hay alguna variabilidad en la frecuencia cardíaca, o sea que esa pregunta era muy abierta. Ese porcentaje, la mayoría eran de una categoría profesional, pero sin embargo no encontrábamos diferencias en la experiencia laboral, que quizás nos esperábamos que a menos experiencia laboral, pues menos valoraban el dolor y no era así. Así que bueno, quizás es un porcentaje a indagar un poquito más. No sé si te he contestado. Gracias. A ti.
¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Mi pregunta es para María Galindo. Yo quería saber un poco en qué unidades de hospitalización hicieron el estudio para valorar la desnutrición. Bueno, es que nuestra unidad de hospitalización en el Ramón y Cajal se unificaron todas las unidades. Entonces ahora mismo contamos con una unidad de 43 camas y tenemos pacientes de todo tipo. O sea, hay pacientes de cirugía. O sea, se veían en los resultados que mostré que el 55,64% eran por motivo quirúrgico, o sea, de los ingresos eran por motivo quirúrgico. Y se debe a eso, a que ingresan tanto cirugías como pacientes... ¿Y paciente oncológico también? Sí, también hay pacientes oncológicos. Quizá en el estudio no entrase ninguno, eso sí que no te lo puedo asegurar porque no tengo los resultados aquí, pero sí que en la unidad hay. Pero lactantes no, ¿empezarían a partir de qué edad? No, sí, lactantes también. O sea, lo dije en los criterios de inclusión, entraban desde 2 meses hasta 17 años. Vale, gracias por decir. Para Laura, has explicado que este estudio para conocer el nivel de satisfacción percibido por los usuarios lo había realizado dentro de una investigación acción-participación en la unidad de oncología, hematología. Entonces, te quería preguntar si también habéis pasado alguna escala para conocer el grado de satisfacción de los profesionales, porque he entendido que la acción justamente era cambiar el modelo de asignación de la enfermera, ¿no? Y si que este estudio se hizo o los resultados eran de la fase previa, ¿no? Y si también habíais pasado los cuestionarios en la fase post y en qué momento de la investigación te encontrabas. Hola. Bueno, este estudio nosotros estamos haciendo un cambio de asignación de enfermería, sustituyendo la enfermera, el sistema tradicional o burocrático, que es la forma que tenemos habitualmente de trabajar, que es que somos responsables durante nuestro turno de trabajo de un número correlativo de niños y familias ordenados por número de habitaciones, por el modelo de enfermera primaria o referente, porque la idea era que la enfermera tuviera más satisfacción profesional en este nuevo sistema de asignación y el paciente y la familia percibiera más calidad asistencial. Entonces, sí hemos hecho una investigación acción participativa durante todo este periodo y hemos hecho una monitorización de la calidad asistencial con la escala SERQUOS, que es el descriptivo que he presentado hoy, y paralelamente hemos pasado la escala PES-NWI para valorar la satisfacción del profesional en el sistema tradicional o burocrático. Se ha hecho la intervención, el cambio de modelo, y luego hemos vuelto a monitorizar la satisfacción laboral del profesional con la escala PES-NWI y la calidad asistencial que percibían usuarios y familias con la escala SERQUOS. No sé si la he contestado. En el momento preliminar, pre y post, antes de la intervención y después de la intervención. Ahora hemos recogido la fase post y estamos analizando los datos de la calidad asistencial y de la satisfacción del profesional después de la implantación de la enfermera primaria o referente. Espera un momento, que si hay alguien con auriculares no oyen la traducción. Para la parte cualitativa de la investigación, ¿qué técnicas de recogida de datos se han realizado y quién ha participado? Hemos hecho investigación, acción participativa, entonces en el momento antes de la implantación de la enfermera primaria o referente, hicimos un análisis de la situación que teníamos en ese momento con el sistema tradicional o burocrático. Hicimos 2 grupos focales de discusión, primero con profesionales expertos, donde participaron todas las enfermeras gestoras del hospital. Se les presentó el modelo de la enfermera primaria referente y con su visión gestora, ellas
se modificaron todo el protocolo. Entonces, posteriormente se hizo un grupo de discusión con las enfermeras asistenciales, donde se les presentó el modelo de enfermera primaria referente que las enfermeras gestoras, las expertas, habían mejorado. Y antes de la implantación, implantamos este nuevo sistema de asignación y a la mitad del proceso hicimos otro grupo de discusión con expertos y profesionales para intentar ver las ventajas y los inconvenientes de este nuevo modelo de asignación, y ahora la fase post, una vez implantado este nuevo modelo de cuidados, haremos otro grupo focal de discusión con enfermeras expertas y asistenciales para acabar de determinar la acción definitiva, el nuevo modelo de enfermera primaria o referente. Hola, yo soy Carmen, del 12 de octubre, y me ha gustado mucho la idea de Miguel de hacer un multicéntrico con las escalas de satisfacción del dolor. Y me gustaría preguntarle a Gema por qué no metieron a los padres de... No, tenéis alojamiento compartido, ¿no? ¿Por qué no metisteis a esos padres? Tenemos 5 habitaciones, vamos, en la diapositiva se veía que teníamos 5 habitaciones madre-hijo, y esas habitaciones no las incluimos porque la mayor parte de esos, o sea, la muestra iba a ser muy pequeña y realmente no son padres que han pasado previamente por vigilancia intensiva y cuidados medios, y en el propio box tú te aseguras que esos padres sepan perfectamente encargarse de todos los cuidados del niño. Entonces, como son padres a los que realmente tú no puedes controlar porque no los estás viendo continuamente en el box, porque tú aparte llevas... Cuando tú llevas las habitaciones, llevas aparte otros cuantos niños en el box. Entonces, realmente, tú primero te tienes que asegurar de que esos padres controlan al niño y que saben prestarle todos los cuidados, pero no puedes hacer una vigilancia continua de cómo lo hacen. Entonces, por eso decidimos excluirlos, porque nos iba a ser más sencillo valorar solamente los de BIN y medios que si metíamos también las habitaciones. No sé si... Sí, vale. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, son ya 4 minutos, nos quedan ya 6 minutos para comer. Yo me gustaría hacer, bueno, aparte de felicitaros de nuevo y agradeceros a vosotros también la presencia al público, me gustaría hacer un par de comentarios, porque no me da tiempo a hacer la pregunta que quería hacer al público y a la mesa, pero bueno, dejo la pregunta en el aire. Un poco el primer comentario tiene relación con lo que comentaban Miguel y Carmen, de aprovechar para hacer estudios multicéntricos. Yo creo que este encuentro, otros foros parecidos, una de las ventajas que tienen y una de las finalidades es esta, es decir, que poder contactar con otros centros para realizar estudios multicéntricos más amplios, con lo cual pues tenemos una muestra más grande y tendremos estudios más potentes. Esto sería el primer comentario. Y luego una pregunta que quería lanzaros, pero la dejo como reflexión porque no nos queda tiempo. Yo he leído muchos estudios sobre el dolor, tanto en adultos como en niños, más pequeños o neonatos, y sobre el manejo del dolor se dicen muchas cosas. Se dice que pues, falta de formación, falta de sensibilidad, falta de no sé qué, pero no he oído a nadie que cuestionase el por qué las direcciones de enfermería, de cuidados, de procesos, estos diferentes nombres que le ponemos, o las gerencias de los centros, de diferentes hospitales o incluso en la atención primaria en determinados ámbitos, nunca he oído que un poco las responsables o los responsables, entre comillas, fuesen ellos por no implantar guías de práctica clínica o protocolos en el hospital, depende de cómo lo llamen, es decir, que podemos decir que a las enfermeras les falta formación, les falta sensibilización, etcétera, etcétera, pero yo creo que aquí las direcciones tienen un papel muy importante porque son los garantes de la asistencia de esos centros. Por tanto, yo os lo lanzo como reflexión de si realmente no tienen un papel muy importante en manejar ese dolor correctamente, tanto en pediatría, que hemos hablado aquí, como a nivel de adultos, implantando guías de práctica clínica para ese manejo, para que se utilicen escalas, etcétera, etcétera.
como no nos da tiempo de discutirlo, quería lanzaros una pregunta a la mesa y al público, pero bueno, os lo dejo como reflexión. Gracias de nuevo y felicidades.